Espera, yo me cambio. Me cuenta que No, quédese así, no le me ponga quedó eso. todo David. No, pues no sea cachondo, yo ni me he bañado. Hola, soy Jesús Cárdenas y esto es mi primer podcast, un ejercicio que haremos para el SENA junto con los compañeros Esteban Bustamante y Oscar Builes, donde haremos pues un debate frente a la problemática del Cerrejón, empresa minera de carbón muy importante de La Guajira, donde en los últimos años pues se han visto afectados en problemas laborales, ambientales y sociales. Vamos a debatir problemáticas que se están presentando en este lugar, buscaremos las posibles soluciones y pues los cambios que se podrían hacer positivos para el lugar y para el país. Así que bienvenidos, ¿cómo están? Hola, hola. Esteban no se escucha. No, Muy bajito. se escucha lejos. Ahora, Esteban se va tirando el podcast empezando. Bueno, entonces, la primera pregunta dice como, ¿cómo interactúa el derecho a un medio ambiente sano con los derechos individuales y sociales? Pues yo creo que pues está bastante relacionado porque pues igual se supone que uno tiene, pues entre los derechos fundamentales de las personas está como el derecho a una vida digna y yo creo que un ambiente que no sea sano, o sea, en el que uno no pueda vivir como de manera saludable, pues no le está dando una vida digna, ¿no? Empezando por ahí. bueno, pues yo opino que interactúa de una manera de vulnerabilidad, ya que el ser humano no es consciente de cuidar el medio ambiente, sin importar las implicaciones, como quien dice, el fin justifica los medios. Vivimos en una sociedad donde procura más una prolongación financiera donde nos llenamos los bolsillos que analizar las causas perjudiciales de nuestra vida. Bueno, sí, además de que se han visto muchas problemáticas en el Cerrejón en los últimos años, ¿no? Siempre se ve algún problema de que eso es tierra guayú, de que pues están dañando como tal el ambiente. Yo siempre he dicho que no sé si las entidades competentes pues han estado trabajando de forma correcta, pero considero que sí afecta muchísimo también, es una problemática bastante grande. Correcto. Ok, ¿por qué se considera importante desarrollar una visión integral y global de los derechos humanos para evitar pues una distorsión? Que creo que habla de una distorsión más como un conflicto, una pelea, ¿no? Mm, Pues primero que todo tenemos que ser conscientes de lo más básico, que son nuestros propios derechos, los cuales tenemos que ser conscientes cuáles son para que no sean vulnerados. Y respecto a lo global, para no depender de los demás. Claro, como los derechos fundamentales como la libertad, pues, bueno, porque al final de cuentas les han quitado territorio a ellos y también ellos tienen derecho a su territorio, ¿no? O sea, es parte importante. sí, igual es que, pues, o sea, ya como centrando un poco más la pregunta, pues sí es como, sí es importante como darle una visión integral porque es que, o sea, no ver los derechos fundamentales como separados entre personas, entre ambientes, entre comunidades, sino que verlos como un todo, porque es que tal cual lo que dice ahí, o sea, si uno ve que los derechos fundamentales se separan en varias cosas, entonces uno sí se empieza como a distorsionar un poco la visión, porque bueno, digamos que si se cumplen los derechos de las personas, entonces digamos que las empresas o de pronto los organismos gubernamentales dicen como, si cumplimos de las personas, pero no tenemos que fijar tanto en los ambientales. Pues si uno se empieza, si empieza como a segregar, a hacer una separación de los tipos de derechos, pues es un poco problemático ahí porque empiezan como Un tipo de balanza, a poner unos encima de otros y pues no debería ser así. Bueno, claro, no, una balanza. Ni tanto para el ser humano, ni tanto para el medio ambiente. Ni para allá ni para acá. No sí, podemos sí. tener un 50 por 50, que es lo No, ideal. y problemática que se ha visto también pues bastante afectada, ¿no? O sea, porque como que parece que en La Guajira no hubiera gobierno, no hubieran gobiernos locales, no hubieran gobiernos departamentales y demás, sino que simplemente cada quien hace lo que se le antoja. Sí, tal cual. Sí, esos son los territorios abandonados del país. ¿Alguien puede leer la tercera pregunta? Lo que pasa es que cuando yo cambio de pantalla, entonces
pues como yo estoy grabando la pantalla. ¿Cuál es la incidencia del desarrollo sostenible en la conversación del medio ambiente y del planeta? ¿La naturaleza tiene derechos? ¿Cuáles y por qué? Sí lo entendió. ¿Cuál es la incidencia del desarrollo sostenible en la conservación del medio ambiente y del planeta? La No, naturaleza tiene derechos, ¿cuáles y por qué? pero yo creo que nosotros y la naturaleza tenemos los mismos derechos, o sea, si la naturaleza no vive, ninguno vive, o sea, entonces son como tenemos como que los mismos derechos compartidos, entonces como el primer derecho que me parecía pues muy importante es el derecho a la vida, y la naturaleza pues es la que nos está prohibiendo de todo. Y pues al cohibir el derecho a la vida, a la naturaleza, pues nosotros nos estamos quitando el derecho a la vida. Creo y lo veo de esa forma, esa pregunta. Es interesante, ¿por qué? Porque no, ahí entra una doble jugada. Quiero decir, eh, que la naturaleza la necesitamos para sobrevivir, tanto los recursos, ya sea el agua, la madera y demás. Así que no concuerdo con el hecho de que sean los mismos derechos, ¿sí? Porque la naturaleza tiene su derecho a la vida como tal, eso está claro. Pero de ella necesitamos subsistir. Es decir, entonces, el humano sobresalta el derecho a la vida que es sobre la naturaleza. No sé si me hagan entender. Tiene más el derecho del ser humano a la vida que el de la naturaleza. ¿Usted qué micrófono está usando? Sí, parece que esté ante un túnel, ¿no? Se escucha bastante mal. Y es que a rato se le va la voz, pero es como que se le entrecorta. Yo no sé, cómo si le estuviera poniendo la mano al micrófono a cada rato. Pero lo que yo le entendí, lo que le entendí a Esteban es que, o sea, no tenemos los mismos derechos porque porque estamos por encima de la naturaleza. Sí, porque la naturaleza provee. Pero sin naturaleza no vivimos, o sea, entonces, Sí, sí, yo ahí sí no estoy de acuerdo. O sea, yo creo que sí deberíamos tener los mismos derechos y de hecho deberíamos primar la conservación y los derechos de la naturaleza, porque pues está tal cual como dice Jesús, o sea, sin naturaleza pues baila. O sea, en ese caso, no sé si me dice entender, o sea, la naturaleza va por encima de nosotros, pero el ser humano no analiza eso. Es lo que quiero que me entiendan. Ok, es que se lo entendió lo contrario. sí, claro, claro. Porque, claro, y de hecho pasa todo lo contrario, porque realmente si uno lo ve, todos los derechos que aparecen es solamente para los humanos, ¿no? Y de hecho los derechos animalistas que existen en este momento se han restringido mucho, porque si lo piensan, los derechos de los animales se aparecen para los animales domésticos más que todo, y hemos estado evitando mucho lo que son, pues, mucha vida salvaje, que es importante pues para subsistir, tanto como árboles, como plantas y demás. Entonces, sí, de hecho, hemos hecho lo que dice Esteban, de que los derechos de los humanos están por encima de los animales. Eso pienso, y realmente casi seguro de eso. Sí, exacto. Ok, aquí tengo las preguntas. Se me olvidó que las había dejado en WhatsApp. ¿Por qué para la sociedad, por qué y para qué la sociedad debe educarse en lo ambiental? No, pues yo creo que es justamente por lo que acabamos de decir, o sea, es que la importancia de la naturaleza pues es bastante grande, tal cual como dijimos, o sea, sin naturaleza no vivimos y yo creo que sí debería, o sea, en la educación actual y en la futura debería haber cierto enfoque en la conservación de la naturaleza, porque pues porque pues se supone, o sea, ya desde varias ramas de la ciencia ya se ha anunciado que de alguna manera si nosotros no cambiamos nuestros hábitos en cuanto a la conservación de la naturaleza, ciertos recursos ya tienen como sus días contados, entonces pues sí es importante empezar a cambiar la manera en que nos relacionamos con la naturaleza. Pues yo no estaría de acuerdo. ¿Sabe por qué? Yo no creería que a uno deberían educarlo. Bueno, sí, a uno deberían educarlo, perdona, eso sí debería pasar. Pero no creo que la educación sirva en estos momentos para proteger la naturaleza. Yo creo que deberían obligarnos a proteger la naturaleza. Porque parece que no lo hicieran, perdón.
Miren nomás las calles de Bogotá, para no ir tan lejos. Son llenas de basura. Miren los ríos de Colombia llenos de basura. Ya no, o sea, los ríos de Colombia no sirven. Entonces, esto debería, aunque sé que es por ley, debería tener como más fuerza la ley, porque la educación no ha servido. Yo en mi colegio me enseñaron a cuidar la naturaleza. Yo procuro hacerlo, ¿cierto? Pero sin embargo, esto no se ve. O sea, los colegios deberían darle ciencias naturales y más a la gente, pero creo que debería ser obligatorio, o sea, o con más fuerza y más medida el cuidar la naturaleza, pues para así evitar esos futuros problemas. Bueno, sí, eso es una perspectiva válida. O sea, no es que no esté de acuerdo, sino que cree que la educación no es suficiente, sino más bien que debería imponerse es la conservación de la naturaleza, no solo educarse. Yo considero que deben sancionar como una multa. Pero es que sí existe, o sea, porque, por eso digo, la CAR, o sea, la CAR que son los encargados, ellos se suponen que multan y hacen muchas cosas, pero a veces parece que la CAR no existiera, porque miren el Cerrejón, porque estamos hablando del Cerrejón. El Cerrejón hicieron un hueco grandísimo, ¿sí? Sacaron un montón de carbón y todas las tribus que vivían en el lugar, pues empezaron a sacarlas y pues prácticamente a expropiar lo que eran sus tierras. Entonces, ¿y dónde está la cara ahí? Primero por la naturaleza, segundo por la sociedad. Sí, es que eso ya raya otro punto de que a pesar de que se supone que hay leyes que protegen eso, pues es que igual también está la, como la profunda corrupción y el abandono pues que este país tiene pues con muchos de sus territorios. Entonces pues es que, o sea, no es solamente como tratar de imponer y que las cosas sean obligatorias, sino que es que también es una cosa de cambiar como la moral de este país y que se deje como al lado tanta corrupción. Es que es más complejo de lo que parece todo este problema. Esteban, algo que quiera decir, está como muy callado. Pues porque el micrófono no le sirve, Esteban. En una parte sí, pero no, o sea, yo analizo y lo que pienso yo es que deberían sancionar con una multa económica, que al colombiano le duele el bolsillo, ¿sí? Si el colombiano toma conciencia por medio de la educación, como ya lo hemos planteado, que sea en los colegios, en las universidades, que ya sabemos que hay organismos que hablan todo eso del reciclaje y demás, y no se cumple, bueno, se cumple, pero no de la manera totalmente al 100%, pues una sanción económica yo creo que sería lo más prudente para los colombianos. Imagínese Pero, usted, por dejar tirada una lata de basura que le quede ese colombiano le duele. pero piense usted que el Cerrejón es una empresa a la cual le pueden sacar plata por medio de estas multas. O sea, el Cerrejón no es una empresa pequeña, es una empresa de hecho muy grande que se encarga pues de crear una gran cantidad de carbón para Colombia. Entonces, es una empresa a la que cada multa le puede afectar, pero no ha pasado. O sea, si miran las noticias, por ejemplo, en las últimas horas, los Wayús son los que han estado tratando de implementar estas reglas con ellos. Ellos son los que les han estado cerrando las vías, son los que le han estado tratando de recuperar su terreno, pero la ley como tal, ni con un presidente ni con nuevas normas, parece estar presente ante esos temas. Entonces, por eso pienso que la educación, la educación ya no es un proceso, porque es que en ese sentido de la cuestión ambiental, los indígenas tienen más educación que el Cerrejón que está destruyendo todo. Entonces la norma debería estar aplicando de forma correcta. Tienes toda la razón, la norma debería estar aplicando la norma de manera perfecta, ¿sí? Yo sé con la norma que el gobierno colombiano en la Constitución dice lo siguiente: cada empresa, por cada árbol que tal o por cada destrucción medioambiental que cause, tiene que reponerla. Entonces, esa norma tiene mucho vacío, principalmente porque, primero, lo que planteaba yo antes, la multa, obviamente no va a poner porque va a hacer muchos gastos. Y segundo, ellos no van a plantar un árbol, entonces yo talo 20 árboles y planto uno. Eso no es un problema, hay un gusto grandísimo en ese sentido, eso no lo volverá a modificar. Ok, pues sí, igual, bueno. Dice la pregunta 5: ¿por qué ser solidario facilitaría la construcción de la paz en un país? Antes de eso, supongo que si lo llevamos a la parte del Cerrejón es porque ser solidarios con toda esta cuestión pues social, política, económica y todo que está viviendo, ambiental claramente que está viviendo el Cerrejón, pues ayudaría al país.
yo creería que más que el país ayudaría como tal al mundo. Mientras más dañamos la naturaleza, pues menos mundo tenemos, menos oxígeno y demás. Entonces, sí, ser solidarios, o sea, todos deberíamos estar muy pendientes de esto. Sí, yo creo que más allá de ser solidarios, yo creo que hay que ser empáticos, porque es que uno a cada rato ve noticias de que se está perdiendo, se está degradando el ecosistema en X lugar, sea por los grupos armados o sea por alguna empresa que tiene como prácticas no muy limpias, pero pues uno como está aquí en la capital y uno ve esas noticias y uno dice como no, eso está por allá, re lejos, eso a mí no me afecta en nada, entonces uno no le importa nada de lo que está pasando, entonces yo creo que más que eso es como, más que solidaridad es tener un poco de empatía y pensar en que fuera de uno si uno estuviera como en el lugar de las personas que están siendo afectadas por esto. Bustamante, no se calle. Pues la verdad, no tengo una opinión clara Como, como como, tal. como el que no hizo la tarea, que dice, ah, sí, sí, yo estoy de acuerdo. En pocas palabras, sí, no, porque digamos que en los procesos de construcción de paz hay muchos vacíos, entonces cada vez se produce que haya la empatía, que haya el compromiso, y siempre una de las partes se corrompe o se tuerce o pasa algo, entonces nunca se llama una paz completa. Ok, sí, también es cierto, pero es que yo considero que en todo lo que hay y no hay burocracia, como que tiende a fallar. O sea, en los lugares donde no hay burocracia, todo es un desmadre, ¿no? Y donde hay burocracia, no pasa nada. O sea, entonces, como que todo tiene su pro y su contra. Bueno, la última pregunta y terminamos esta cosa, perdón, esta presentación, es ¿cuáles son las cualidades observables de la persona que contribuyen a la cultura de la paz? Que sea comprometida, que sea empática, que se ponga en los zapatos de la otra persona. Pues sí. Sí, es que o sea, es que creo que es una pregunta como Tiene muy... mucha conciencia, mucha Sí, o sea, conciencia. sí, tal cual, que es como muy obvia la respuesta, menos obvia para los que estamos como un poco enterados de la historia de este país, o sea, primero que todo yo creo que es tener empatía, lo primero es tener empatía con todo lo que se ha vivido acá, y segundo, eh, pues es como también estar consciente, no, creo que lo primero, sí, lo primero es estar consciente de la situación, y realmente entender lo que ha habido este país y segundo es tener empatía con los demás para poder que se construya la paz, porque tal como dije ahorita, o sea, uno ve las noticias de lo que está pasando por allá, re lejos en la selva y uno muchas veces uno ha dicho como no, eso no me afecta a mí en nada, pero pues en realidad ahora sí lo termina afectando de una u otra manera y así no lo afecta a uno, uno tiene que pensar en lo que están viendo los demás y hay que ser empáticos con eso y así es como yo creo que se construye la paz. O sea, esas son las cualidades de las personas que ayudan a construir la paz en este país. No, pero también la integridad, porque a veces también nos fijamos mucho en lo que pasa en un solo lugar y no lo que pasa en otros. Y yo creo que al final de cuentas todo nos afecta. O sea, eh, pues porque realmente, volviendo al tema del Cerrejón, pues pensemos en algo importante del Cerrejón. Son los encargados de prácticamente generar pues gran parte de la energía del país, ¿cierto? O sea, es importante. Pero lo están haciendo a costa de qué? Y no solamente, y ya saliéndonos de los temas ambientales, porque de verdad hay que ver las noticias de muchos trabajadores exigiendo derechos dentro de las minas del Cerrejón, donde pues no se les están cumpliendo los derechos. Eh, Muchas tribus que han sido desplazadas de su tierra. Entonces, entendible esa parte, pero tampoco podemos dejar de que ya es un ejemplo muy claro de que vengan a dañarnos el páramo del Sumapaz, que nos vengan a dañar otras cosas que pasan y que están pasando y que pasan en otros departamentos, que pasan en otros lugares del mundo. Entonces, creería que el ser íntegros también nos ayudaría mucho para salir adelante. Tomar un ejemplo y seguirlo adelante. Sí, obvio, la integridad también
tiene un papel bastante importante teniendo en cuenta que eso sería como lo que sería como una respuesta a la corrupción, obviamente. Ser una persona íntegra pues no es corrupta, entonces sí, obviamente también eso es una cualidad importante. Yo concuerdo perfectamente. Y pues principalmente lo que yo considero es que para una cultura de la paz va desde la formación que le dan a uno en el hogar. Uno le dan su educación perfectamente, sabe cuáles son sus principios y cómo tiene que actuar ante la sociedad perfectamente en cualquier situación, obrará bien. Lastimosamente aquí en Colombia los hogares siempre vienen en muchas carencias y desde ahí pues, una problemática grandísima que abarca tanto, desde salir a la calle hasta los problemas de la guerrilla, del compromiso con la paz en general, todo el mundo del hogar, principalmente considero yo. Sí, claro. Pues creería que ya como para finalizar, por último, pues la conclusión de esto es, es como el prestarle a cada quien más atención al asunto y no dejar que pues los gobiernos de turno o los gobiernos locales y los gobiernos pues simplemente permitan que todo este tipo de situaciones se sigan presentando. Eh, a pesar de que tiene tanta cuestión en los medios, o sea, de esto tiene tanta divulgación en los medios, parece que pues no importara y que ellos siguieran haciendo de las suyas y que no pasara pues nada más. Entonces, como la importancia de prestar más atención a cosas como estas para evitar pues daños futuros. Exactamente. Quiero sacar el tema. Bueno, pues yo creo que con esto finalizaríamos entonces pues nuestro pequeño podcast. Es muy chévere, muy genial. Pues no, gracias. Sí, sí, ya. Muchas gracias por vernos, profe. Aquí la vamos a tener un buen tiempo. Bueno, por ese tiempo, si nos escuchó hasta acá, no mentiras, no podemos decir eso, de editar. Acuérdese de editar esa parte. No, si pues llegamos hasta este punto, profe, pues igual muchas gracias por oírnos.